Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes en nombre del Instituto Cultural de Aguascalientes. A través del taller de conservación y de restauración del Instituto les queremos dar la bienvenida a este primer ciclo de cine y patrimonio cultural, una iniciativa que tiene a bien, pues fortalecer estos discursos y estas nuevas formas también de decir muchísimas cosas con relación a el arte y su expresión. Agradecemos muchísimo de verdad su presencia, a las personas que van pasando por aquí, por este andador. Los invitamos a que se acerquen, a que conozcan un poco más acerca del cine y el patrimonio cultural. Y bueno, pues estamos muy agradecidos de que de alguna u otra manera, con esta nueva normalidad, poco a poco las actividades presenciales con un enfoque artístico y cultural vayan cobrando fuerza en esta nueva modalidad en la que pues como sociedad y todo el mundo nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias y bueno, pues me permito presentar a las personalidades que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí a la encargada del Archivo General y el Taller de Conservación y Patrimonio, la licenciada Calíope Martínez. Muchas gracias. Y también agradecemos muchísimo la presencia del maestro Jorge Camarillo, que pues ahorita nos dará pues su charla, en la cual, bueno, pues evidentemente pues es el motivo de esta reunión. Cali, no sé si quieras comentar algo con respecto a este primer ciclo. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias Carlos, muchas gracias a quienes nos acompañan. Sé que es un tiempo difícil para volver poco a poco a las actividades culturales, pero les agradecemos muchísimo su presencia y personalmente agradezco muchísimo al maestro Jorge Camarillo por acceder a arrancar con nosotros estos ciclos de cine y patrimonio, que el objetivo es dar a conocer los acervos que tiene el Instituto Cultural de Aguascalientes y que tienen vínculo con el patrimonio cultural. Le llamamos primer ciclo porque estamos por armar, vienen otros dos más, pero en este caso es específicamente sobre una de las películas emblemáticas del nacionalismo mexicano, en ese momento en el que se está queriendo formar esta idea de nación, y a través de esta conjugación de grandes personalidades que se unieron para hacer esta película en 1936, es definitivamente un hecho muy singular, muy particular y muy rico, y del cual por fortuna el Instituto Cultural tiene una colección se llama Películas Redes como tal, la película, porque son unas impresiones, fotocopografías llamadas de algunas escenas de la película y de algunas escenas detrás de cámaras o del pueblo donde fue filmada, y bueno, fue hecha en 1982, si no me equivoco, por Agustín Velázquez Chávez, y él la donó a Aguascalientes en los 80s. Y la técnica, bueno, eso la va a hablar el maestro Camarillo, que es el experto, pero la idea es no solo exponer porque sí la colección, es contextualizar a la colección. Eso es lo que nos interesa más. O sea, no nada más es una colección que está ahí guardada, no sirve de nada tener colecciones guardadas y no ponerlas en su contexto y no hacerlas acercar a la población. Y este es nuestro objetivo, que veamos ese vínculo con las colecciones, los museos y el patrimonio cultural mueble, en este caso, que es del que el ICA tiene una riqueza extraordinaria. Y bueno, sin más, quiero darle la palabra a Carlos, que nos presentará al maestro Camarillo. Muchísimas gracias por su presencia. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, maestro Jorge, si me permites, voy a leer un poco acerca de tu vasta trayectoria, que bueno, pues muchísimos ya lo conocemos. Y bueno, pues me gustaría compartirles que el maestro Jorge Camarillo estudió la licenciatura en Educación Artística en la Universidad de Veracruz, la maestría en Arte Contemporáneo en la Universidad de las Artes y la maestría en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de México. Como fotógrafo, inicia sus estudios en el año de 1994 en el Centro de Capacitación Kodak y el Centro de la Imagen. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Aguascalientes, así como del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha tenido residencias artísticas en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos, así como en Atelier de La Guardia en Barcelona.
Su trabajo se ha expuesto en varias ocasiones, tanto individual como colectivamente, entre los espacios que destacan en el Consejo Mexicano de Fotografía, el Museo de Arte Contemporáneo de Michoacán, la Galería María Luis Ferrari en el Museo de Antropología en Jalapa y el Museo de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Ha sido seleccionado en la 7ª Bienal de Fotografía y en el Encuentro Nacional de Arte Joven. Su trabajo ha sido publicado en revistas como La Alquimia, Negativo 11, Tierra Adentro, Claroscuro y La Tempestad. Como docente ha trabajado en un sinfín de instituciones como es la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en el Instituto Cultural de Aguascalientes en muchísimos de sus centros académicos y formativos. En el año de 2018 recibió el premio al mérito fotográfico Cámara de Plata que otorga la revista Cuarto Oscuro. Démosle la bienvenida y un aplauso al maestro Jaime Fernández. Entonces, podemos comenzar si quieres. Sí, gracias. Voy a acercar un poco el micrófono. ¿Aquí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bueno, usualmente no leo, voy a leer un poco de repente porque no quiero olvidar ciertas cosas. Y bueno, primero pues quiero agradecer al Taller de Conservación y Restauración del Instituto Cultural de Aguascalientes, especialmente a Calíope Martínez, que se encuentra a cargo del mismo y que me invitó a participar en este primer ciclo de cine y patrimonio cultural, a Montserrat Mauricio por su apoyo a lo largo de la preparación de esta charla, siempre estuvo muy atenta a todo el equipo de Tramoya y del instituto que siempre está de primer nivel, siempre ayudándonos en todo para que las cosas salgan muy bien, a Víctor Hugo Zárate que amablemente se dio la fotografía para el banner del evento, a Nelcy Escobedo y a Augusto Camarillo porque son pues un pilar fundamental en mi vida y en todo lo que hago, ¿no? Y bueno, agradezco también a las autoridades presentes. Aquí está Lourdes Valdés, muchas gracias por estar aquí, y también pues a todos los amigos, que afortunadamente casi conozco a todos, me da mucho gusto ver caras conocidas en esta charla. Bueno, pues, y creo que virtualmente también se va a proyectar posteriormente, ¿verdad? Pues también agradecer a quien la llegue a ver por las redes sociales. Preparar esta charla, pues para mí ha sido un deleite, porque Paul Estrand es uno de mis grandes maestros. A través de su obra, textos y entrevistas, he recibido un conocimiento sensible, es decir, experiencias en las cuales no solo he adquirido un conocimiento, sino también he sentido entrañablemente toda su obra. Por ende, ha marcado profundamente en mi pensamiento. Al sentir un compromiso tan grande, quise abarcar varios aspectos en torno a su vida. Sin embargo, esclarecer todos esos puntos sobrepasa la extensión de tiempo de esta charla, así que me sentiré sumamente complacido si después de esta charla he sembrado más dudas que respuestas. Esta charla es en su carácter propio, no llevará un estricto orden cronológico, tendrá algunas digresiones y por supuesto muchas lagunas. Uno de los primeros cambios de tema es hablar del modernismo. Precisamente vamos a hablar de Paul Estrand y empezaré con una pequeña digresión hablando del modernismo. Ya que los inicios de Estrand, estos preceptos del modernismo, están presentes en su obra, pero sin embargo son ya muy desvanecidos, son muy apenas atenuados, pero estos preceptos que presenta el modernismo, me atrevería a afirmar que están relacionados todavía en el pensamiento actual, que no han desaparecido. Incluso siento que algunas cosas están actualmente resurgiendo, pero bueno, juzguen ustedes mismos a través de esta cita que daré lectura, que es el libro El Modernismo, su filosofía, su estética, su técnica, de Arqueles Vela. El modernismo es la confluencia del espíritu moderno, del mundo antiguo y del espíritu antiguo del mundo moderno. Síntesis de las inquietudes, ideales, sentimientos, ideas
de una clase que alcanza su plenitud cultural en los anales helénicos y su universalismo económico-político desde 1848. Nos presentan la primera imagen, por favor. Bueno, sí, el fin del modernismo. No es que Paul Strand marque el fin del modernismo, ¿no? Sino que quiero conectar esta idea que es, digamos, esos preceptos que ya en estas imágenes empiezan a verse nada más como una tenue tela, que ya no son totalmente sólidos y evidentes en las imágenes de Strand. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está una fotografía que ya tiene estos tintes, ¿no?, helénicos. Esta imagen, aunque es muy de su época, representa a Andrómeda, ¿sí? Entonces hay ahí como un tufillo, ¿verdad?, de esta cuestión de la mitología, que es realmente un pretexto, porque en realidad pues es lucir ese vestido, ¿no?, ese tipo de ropa que trae esta mujer, y Andrómeda solo está pues en ese lazo, ¿verdad?, que cuenta esta historia mitológica sobre Andrómeda, que es atada a un muro para que calme la furia de una bestia. La que sigue, por favor. Bueno, bajo estas convenciones pues se ocultaba la idea del desnudo, y bueno, esta mujer es Ariadna, ¿no? Entonces, bajo estas ideas de la mitología se matizaban otras cuestiones, otros intereses dentro de la fotografía. Y en la fotografía pues el desnudo era una cuestión muy difícil de aceptar. A la fecha sigue siendo un tema candente, pero bueno, no deja de ser este desnudo uno de los más bellos que se produjeron en el siglo XIX. Es de Gustav Reglander, y bueno, precisamente el pretexto de este desnudo es la idea de Ariadna. La que sigue. Aquí vemos ya una imagen de Stieglitz. Dice aquí: Paul Strand hace un paso casi esbozado por este modo de representación, ya que los fotógrafos más influyentes de la época estaban en un momento transitorio. Los acontecimientos políticos, económicos y tecnológicos también marcaban un nuevo horizonte en el mundo de la representación visual. Ejemplo de ellos es Alfred Stieglitz, que no solo promovió un nuevo movimiento en la fotografía de los Estados Unidos, sino que también introdujo a su país las vanguardias europeas. A través de su conocida galería como 291, que era el número de la calle donde estaba ubicada esa galería. Aquí vemos una imagen de Stieglitz titulada La mano del hombre. Aunque la imagen es de un tema que ya preconiza la modernidad, ya no tenemos esas dos imágenes mitológicas, ¿verdad?, que muchas siempre iban en torno a representaciones de cuestiones del mundo griego, de lo helénico, sino a esta preconización del progreso y de la industrialización, ¿no? Como en este caso el del ferrocarril, que se extendió como un signo de progreso por todos lados. De hecho, por ahí alguna vez leí sobre cómo el tiempo se estandariza por medio del ferrocarril, ¿no? Debido a que hubo muchos accidentes de ferrocarriles, porque cada pueblo tenía su horario, pues decidieron hacer un uso horario. Entonces, vamos, el ferrocarril marcó muchísimo esta modernización del mundo, ¿no? Pero a pesar de ello, pues no tiene un título tan moderno, sino todavía hay esta idea de hacer una enunciación un tanto épica, ¿no? De ahí esto de la mano del hombre, ¿no?, como una conquista hacia este mundo que empieza a ser moderno, ¿no? La que sigue. En contraparte, Paul Strand tiene todavía digamos, acabado, por decirlo así. Es un material muy similar. En ese tiempo el proceso de platino-paladio era muy común, y eso daba esta sensación de las imágenes. Pero a diferencia de Stieglitz, hay una composición
sumamente cuidada, que ya habla de otra forma de producir imágenes. La que sigue. Aquí vemos cómo hay dos líneas rectas y ligeramente inclinadas que dan mucho dinamismo. Y luego viene esta curva del tercer hilo de vagones, y finalmente se rompe con unas curvas que hacen las vías y viene de frente como un apoyo visual muy fuerte unas máquinas de ferrocarril que vienen como coloquialmente se decía a todo vapor o a toda máquina, ¿no? Ahí implica esta cuestión de la velocidad, ¿no? Entonces hay esta idea de una composición muy rigurosa, muy estructurada, una cuestión de hablar de la máquina ya por sí, y él simplemente titula su obra apartaderos del ferrocarril o desviadores, ¿no? Esa parte de los ferrocarriles donde se descarrila, bueno, no se descarrila, sino se manda a otros carriles que son para arreglar los trenes o los vagones, en fin. Entonces, él le da el nombre directamente de lo que es, no utiliza esta metáfora como lo hacía Stiglitz. Es como un pasito más que se va sumando, ¿no? En Stiglitz hay estas imágenes que hablan ya del progreso, de la modernidad, de la máquina, pero todavía bajo unos títulos poéticos, ¿no? Que digan otra cosa. Ya aquí ya no, ya es directamente lo que es, y donde está la discursividad es en esta estructura compositiva y en esta forma de afianzar la imagen a través del ordenamiento de las cosas de una manera sumamente cuidada, a pesar de que es una fotografía tomada en el lugar y no tanto que haya, o yo no sé si se haya atrevido o conseguido que posaran, vamos, de alguna manera a las máquinas y todo esto, porque la verdad es una imagen muy, muy cuidada, ¿sí? La que sigue. Sí, bueno, aquí la puse de nuevo sin las líneas para que se pudiera ver un poco más de nuevo, pues en su magnitud esta imagen. La que sigue. Bueno, aquí ya bajo ese precepto vemos otra imagen que vuelve a consolidar estas mismas ideas, donde la estructura es totalmente compositiva, donde hay un juego geométrico muy marcado, pero que sin embargo no es abstracto, sino pues deja transparentar pues una cotidianidad, el simple transitar de la calle. A mí me gusta mucho, no se nota mucho por el contraste de la imagen, pero vamos, hay dos carretas de transporte en la parte de la sombra, y hay una mujer con un perrito en el lado del sol, ¿no? Hay también ese contraste en los elementos de movilidad, ¿verdad? De transporte, la locomoción humana, la locomoción animal, en fin, hay este juego todavía. Hablar de esa transición hacia unas ciudades más industrializadas, pero que todavía hay por ahí carretas, que todavía hay este modo de transportar con animales, ¿no? La que sigue. Bueno, las vanguardias es una parte fundamental en esta formación de Paul Strand. Como anteriormente mencioné, en la ciudad de Nueva York fue uno de los epicentros de las vanguardias en América. Al menos esbozar el movimiento también sucedía sumamente extenso. Me puedo atrever a decir que las vanguardias es un claro momento de la modernidad, en donde irrumpe un panorama progresista y una promesa de cambio en aras de ese mismo progreso industrializado. Quiero mostrar el sentir de las vanguardias con un poeta estridentista muy nuestro, Salvador Gallardo, que en su poemario El pentagrama eléctrico tiene este poema que se llama Cámara Oscura. Dice: sobre mi sueño horizontal cae la lluvia de una torre, un gallo barométrico, la espiga de la mañana, locomotoras fantasmas, acepillan las distancias y las lesnas de los pitos taladran el silencio. Una lágrima de oro burila mi vidriera y una luna al magnesio
me revela tu imagen. Es un poema un tanto con tintes románticos, pero hay ciertos elementos de la cámara fotográfica, como esta cuestión de decir sobre mi sueño horizontal, que es muy frecuente que la cámara se encuadre de manera horizontal. Realmente vertical poco la usan bastante, ¿no? Y bueno, pues anteriormente el magnesio se utilizaba para los flashes, por eso dice una luna al magnesio, ¿sí? Y finalmente, pues tal cual, ¿no? Me revela tu imagen, ¿no? Ahí pues este entrecruce de todavía un sentimentalismo que ya está muy entreverado con cuestiones del progreso. Mismo Gallardo Dávalos decía que la vida era un aliento de gasolina, ¿no? Que se evaporaba pues muy rápidamente. Bueno, a manera de ensayo visual me permití algunas asociaciones visuales para ilustrar cómo la fotografía forma parte de las vanguardias. Aunque la pintura y la fotografía corrieron de forma independiente, como disciplinas tienen sus propias áreas expresivas y limitaciones técnicas. No obstante, las ideas rectoras atraviesan a las dos de manera horizontal. Hace algunos años, la doctora Laura González Flores abundó sobre este tema en su libro Pintura y Fotografía, preguntándose, ¿dos medios diferentes? Es un texto donde las fronteras de ambas se diluyen. En el terreno de la fotografía artística pienso que la propuesta es donde tiene sus mayores puntos de apoyo, pues como veremos aquí a continuación. He tratado de evitar la palabra artista porque Paul Strand y bueno, todos los puristas estaban muy en contra de denominarse artistas. Ellos decían que hacían fotografías y nada más. No había esta idea de utilizar el término obra y todas estas cuestiones. Entonces, vamos a ver la primera imagen. Esta es una pintura de Cézanne, ¿no? Que es muy pertinente de nuevo para hablar desde las vanguardias, porque él preconiza las vanguardias. Me permitiré leer unas citas sobre esto. Dice, Cézanne es uno de esos creadores que establecen una transición entre un modelo artístico que está dando sus últimos pasos y una nueva tradición que se avisora en el horizonte. Su obra es fundamental para entender los cambios que sufrió la pintura desde los inicios del impresionismo hasta el arte de las vanguardias de principios del siglo XX. Y bueno, precisamente de esta obra, dice, la obra aquí presente, pintada en 1895 y retocada varias veces después, constituye una perfecta muestra del gusto de Cézanne por la representación sintética y angulosa de los objetos. Aunque la luminosidad del colorido es lo primero que nos llama la atención de este cuadro, gracias a sus armoniosas combinaciones cromáticas, cuando lo observamos con detenimiento, podernos darnos cuenta de que aquí lo verdaderamente importante es la construcción de las figuras mediante el empleo de los componentes geométricos que determinan sus cualidades formales. Aquí lo que más sobresalta es el trapo blanco, que es sumamente anguloso en su representación y que ya está mostrando esta transición de lo que en algún momento fue realista y académico, ahora empieza a geometrizarse, ¿no? La que sigue. Paul Strand tuvo una época muy breve. A mí lo que me sorprendió en esta ocasión que estuve preparando la charla, es que me estuve fijando mucho en las fechas de las obras y me di cuenta que muy rápidamente avanzó bastante, ¿sí? Muchas de las imágenes que vamos a ver en esta etapa que titulé Las Vanguardias son del mismo año. Esta imagen para mí definitivamente es el pensar en esos términos que Cézanne manejaba fotográficamente, ¿sí? El rompimiento de las formas que dan estos platos, ¿no? Viene a través de un ordenamiento muy a propósito y que pareciera ser que es totalmente arbitrario, ¿sí? Pero que sin embargo fue hecho así para generar un estudio compositivo de formas geométricas y de algunos elementos orgánicos, como es el caso de la pera.
Siento aparte que no en balde utilizó una pera, que muchos de los estudios de Cézanne tienen manzanas y peras, ¿no? Que aparte, iconológicamente, si la manzana es lo que simboliza es la seducción, la pera es la prudencia. La que sigue. Bueno, pues precisamente Braque es otra de las figuras colosales de los inicios de las vanguardias, con estos collages, que es el salirse ya de los materiales convencionales, de ya no pintar nada más, sino incluir cosas que incluso son demasiado ordinarias, ¿no? Como de repente agarrar un pedazo de una caja de cartón o algunos trozos de periódico e incluirlos en la composición. Esto pues en su momento es una cuestión muy violenta, un cambio muy radical, ¿verdad? Que bueno, fue sumamente cuestionado. La que sigue. Creo que fotográficamente donde empieza a haber este giro muy fuerte es en la búsqueda compositiva, y en Paul Strand es clarísimo. Hay estas formas que todavía pertenecen a otro momento, ¿no? Por el tipo de silla que es, no es una silla moderna, si acaso podría ser modernista o incluso más antigua, pero sin embargo él rompe con estas formas por medio de ese cambio de composición. Es un giro muy sencillo, pero que en su momento fue sumamente importante para entender estas nuevas posibilidades de expresividad netamente fotográfica, que es no ya describir los objetos, sino describir una forma de pensar a partir del encuadre, ¿sí? A partir de la composición. La que sigue. Bueno, aquí nuevamente Braque, escogí muy a propósito 2 veces una mandolina, o sea, no es tanto el tema, sino cómo se fragmenta el tema, cómo se reinterpreta el tema, cómo se piensa, y que en este caso pues es ya esa parte del cubismo analítico, donde lo que se busca es presentar como varios ángulos del mismo objeto en una misma pintura, ¿no? No en varias pinturas, sino que una misma sea la condensación de todos estos ángulos posibles. La que sigue. Bueno, esto lo busca Paul Strand de una manera muy, digamos, directa, ¿sí? El generar estas formas reiterativas bajo determinadas angulaciones, pero hechos simplemente a través de la búsqueda de un encuadre muy pertinente, de unas formas repetitivas que se encontraban ahí de ese modo, o que quizás él mismo acomodó para que fueran de esta forma, ¿no? Hay un entrecruce entre lo abstracto y lo figurativo, ¿no? Porque la fotografía, en cierto aspecto muy digamos, esencial, no alcanza a ser totalmente abstracta, porque finalmente, aunque sean pequeñas detalles de una imagen, pues no deja de ser elementos que existen, no son elementos totalmente inventados. La que sigue. Bueno, el futurismo, ¿no? Que tenía esta fuerte relación con la modernidad. De hecho, Marinetti, ¿no? Decía que el futurismo homenajeaba más el rugir de un automóvil que a la Venus de Samotracia, ¿no? Que había pues ya un deslinde, una ruptura completamente con eso que el modernismo le llamó esa aporte todavía helenizante, ¿no? Ellos ya quieren romper con eso, y el tema se vuelve, en este caso, el movimiento y el automóvil que está ahí, un poco parece como una nave espacial, pero en el fondo se ve un pequeño automóvil de los 20s todavía, que ahorita lo veríamos pues muy antiguo y rudimentario, pero por la manera en que se trató la pintura pareciera que es otra cosa muy moderna, ¿no? Pero ahí está atrás ese carrito muy sencillo. La que sigue. Bueno, Paul Strand, a través de ese rompimiento en la búsqueda de una estructura a partir de
de la composición fotográfica, pues encontraba estos elementos, ¿no?, de cómo fusionarlos, aunque pues vemos muy sencillamente que finalmente es un acercamiento de un automóvil, ¿no? La que sigue. Bueno, pues el camera work. Paul Strand estudió en la Ethnical Culture School y ahí, en un diminuto laboratorio improvisado, Lewis Hine, por favor la que sigue, Lewis Hine impartía un curso de fotografía como materia de apoyo, porque ahí pues se llevaban estudios sobre investigación en cuestiones sociales. Entonces, bueno, él dio un pequeño curso, ¿verdad?, para que se supiera manejar la cámara, era un curso básico, pero bueno, finalmente la escuela, dice Paul Strand, que era una escuela de un pensamiento bastante trabajado, que había un nivel intelectual alto en esta escuela. Y bueno, Lewis Hine, él dice que en su momento, cuando él lo conoció, empezaba en la fotografía, pero después Hine pues fue muy famoso por este trabajo que hizo sobre la explotación de los niños en los lugares de trabajo. Este trabajo fue de los pocos trabajos fotográficos que en la historia del mundo pues han logrado cambiar leyes, y gracias a estas fotos hubo un cambio fuerte en la cuestión de las leyes laborales para los niños. La que sigue, por favor. Bueno, aquí dice, antes de llegar a esta, me salté un comentario que hace Paul Strand, que dice que Hine los llevó precisamente a la Galería 291, siendo estudiantes, y dice, al salir se dijo esto, al salir dijo, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gustaría en mi vida. Entiendo yo perfectamente a Paul Strand, porque yo sentí lo mismo cuando estuve en una exposición de fotografía muy importante, que en un momento dado fue el intento de Museo de la Fotografía en México, y que la tenía la Fundación Cultural Televisa. En aquel tiempo existía un museo que se llamaba Arte Contemporáneo, que estaba en Polanco, y ahí vi por primera vez en mi vida pues una historia de la fotografía en fotos, y yo la verdad cuando lo vi dije, yo me quiero dedicar a esto. Realmente cuando ve uno fotografías de gran nivel, lo emocionan a uno bastante, ¿no? Y entiendo perfectamente su sentir de esta pasión que se le despertó a partir de esa vista a la Galería 291, porque indudablemente lo que vio fue trabajos de Stiglitz, de Steichen y de pues una serie de fotógrafos que estaban en este cambio, en esta búsqueda, en esa transición a esta fotografía que después se le conoció como directa o purista. Y bueno, vemos en estas primeras imágenes ya directas una transición de nuevo suave, no es una transición dura, porque yo le veo claramente la influencia de la tradición pictórica en los temas, en el escoger los personajes. Sin embargo, ya hay un giro fuerte, ¿no? Ya no existe este mundo pues un tanto suave y dulce que le da a este Van Gogh a este cartero, ¿no? Sino que muestra ya una situación mucho más dura, que incluso con mucho cuidado una parte del letrero que está ahí enmarcado dice el precio, ¿sí? Ya estamos hablando de otro momento histórico. La que sigue. Bueno, esta fotografía para mí es un parteaguas. Yo la primera vez que la vi realmente me sacudió, ¿sí? Es una fotografía muy fuerte, muy dura, que pues te habla ya de esa realidad directa, que ya no tiene esta suavidad de las otras fotos de Strand. De hecho, esta fotografía pues es una de las más emblemáticas de su trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, esta imagen, ya mucho más cuidada, que es de Wall Street, tiene ya esa entrecruce entre lo que aprendió de las cuestiones de las vanguardias y en hacer la fotografía directa en la calle. Directa entre comillas, porque no era un fotógrafo que trabajara como fotoreportero.
realmente pensaba en una puesta en cámara, en una imagen hecha, aunque pareciera cotidiana. La que sigue. Bueno, junto con Charles Schiller hizo una película. La que sigue. Charles Schiller, pintor, y también, la regresas por favor, me fui muy rápido con eso, no hablé mucho de Charles Schiller. Es un pintor norteamericano que también pertenece a ese momento, que generaron un arte que se instalaba también en las vanguardias, no fue muy visibilizado. Mucha de su obra en general son pinturas de fábricas, y bueno, tuvo un lado fotográfico que también se une a estas ideas, esta imagen que tenemos a la extrema izquierda, que tiene estas formas todavía del pasado que contrastan con las hileras de automóviles que se ven en el fondo, ¿no? Ahora sí, la que sigue. Bueno, ellos dos hicieron una película, ¿sí? Esta película se llamó Manhattan y es una película todavía muy asentada en las imágenes, en la composición, donde es una mezcla entre documental y cine de arte, ¿sí? Seguramente esta película pues causó cierta repercusión en un grupo, ¿verdad? Tanto como para que precisamente Carlos Chávez, la que sigue por favor, Carlos Chávez invita a Paul Estrana, que trabaja en México, y viene contratado como jefe de fotografía y cinematografía en la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Así es como Strand llega a México. La que sigue. Bueno, previo a esta gran película, que es precisamente el pretexto para esta charla, Strand estuvo visitando varios pueblos de México y haciendo retratos. Yo siento, hay un libro que se llama México visto a través de los ojos de los extranjeros, y ahí habla de cómo para muchos grandes fotógrafos México era un lugar como de canonización, como de tener la alternativa, no sé cómo decirlo, donde ellos de veras sabían si podían ser grandes fotógrafos o no. Tenían que pasar por México forzosamente. Entonces muchos de los fotógrafos más influyentes en la historia de la fotografía vinieron a México. Entonces, Strand fue uno de ellos, y yo creo que hasta cierto punto él marca esa tradición, ya que para Strand siento que fue como también para Edgar Weston, que es otro fotógrafo que estuvo en esta parte de la fotografía directa, fue un lugar donde tuvieron pues un despertar realmente, porque no solamente eran estas imágenes de un mundo transitorio, sino también era el ambiente que había en ese tiempo, el ambiente cultural, ¿no? El ambiente revolucionario de los pintores muralistas, que definitivamente influyó muchísimo en la mirada de estos dos fotógrafos, ¿sí? Y bueno, estas fotografías son unos grandes retratos, realmente están hechos muy en una tradición que bien podríamos compararlos con algunos retratos de los pintores flamencos. Tienen ese cuidado, tienen esa delicadeza, y aparte esta naturalidad, ¿no? Vean cómo está encuadrada la mano bajo todo este derredor blanco de su ropa, y aunque es una persona pues de escasos recursos, está fotografiada muy dignamente, con mucho respeto, ¿sí? La que sigue. Bueno, esta es una de las fotografías que se tomó quizás en el momento que se estaba rodando la película, y volvemos a esta abstracción que ya Strand traía. Una cosa que quiero resaltar mucho es que Strand estuvo toda su vida productiva en un círculo donde los temas siempre estuvieron ahí muy bien delimitados, y uno de ellos indudablemente es la cuestión de la abstracción, de esta cuestión de generar fotografías vistas no como la descripción del objeto, sino como una composición funcional a través de su estructura. La que sigue. Bueno, esta fotografía para mí es muy emblemática porque tiene una, no sé ni cómo describirlo,
De hecho, no sé si para esto había, creo que sí puse algo sí, aquí está. Dice Paul Strand, esto es de él directamente, dice: primero y sobre todo debe de darse un gran respeto y entendimiento de los materiales con los cuales él o ella deberán de trabajar y un determinado grado de dominio sobre ellos que proporciona la práctica. Bueno, me gusta ahora que hay esta cuestión de al hablar, pues marcar muy bien los géneros. Bueno, aquí él empieza diciéndolo así, ¿no? Él o ella, porque aparte yo pienso que la fotografía es uno de las disciplinas donde desde sus inicios existen mujeres que son extraordinarias fotógrafas y que tienen una gran visibilidad y que vale la pena conocerlas, ¿no? Entonces ya él hablaba de aquí porque, por ejemplo, estaba en ese tiempo Imogen Cunningham, que es una extraordinaria fotógrafa que pertenece a esta parte de la fotografía directa. Y bueno, dice que hay que tener un gran dominio técnico y un respeto por los materiales, ¿sí? Fundamental, y que este dominio técnico se da en la práctica, ¿no? Y segundo, ese algo indefinible, el elemento que pone en contacto al producto con la vida y que por lo tanto debe de ser el resultado de un profundo sentimiento y la experiencia de la misma vida. Creo que aquí hay esa cosa a veces un poco inexplicable, que es difícil decir de esta fotografía. A mí el sentimiento que me da en ella es muy fuerte porque veo primero un gran respeto al momento de hacer la imagen. Estas mujeres parecen como santificadas, hay una sensación de esas pinturas renacentistas. Yo creo que Paul Strand conocía muy perfectamente la historia del arte y cada una es un retrato grupal y a la vez es un retrato individual. Cada una de las mujeres fotografiadas bien podría cortarse en 4 pedacitos la fotografía. Y eso es un rigor fotográfico extremo, de una calidad sin precedentes. La que sigue. Bueno, esta experiencia, les digo, que tuvo en México para Strand, yo creo que fue fundamental en su trabajo. Y a partir de ahí decidió hacer ese trabajo en otros países. Yo solamente por cuestión de abreviar tiempo, muestro algunas imágenes en relación a los grupos que hizo en otros países, como en este caso Francia, que de nuevo es lo mismo. Vean cómo hay unas líneas que separan perfectamente la fotografía en 3 partes, ¿sí? Que son las 2 personas de los lados y las 2 que están al centro. Son de nuevo 3 fotografías, pero a su vez es una fotografía grupal. La que sigue. Nuevamente en una composición sumamente compleja, pero vuelve a tener un grupo completamente separado, ¿sí? Esto es en Italia, y bueno, aquí habla de otra situación social, de otra cuestión económica, de otra cultura, ¿sí? La que sigue. Esto es Ghana, esto fue en los 60, si mal no recuerdo. Vuelve a repetirse esta misma fórmula, hay un cuidado compositivo en extremo, ¿sí? ¿Y esto por qué se lograba? Esto definitivamente a Paul Strand lo marcó mucho su experiencia en el cine, y se nota que lo que hacía era emplazar la cámara, ¿sí? Colocar la cámara en un lugar. Hace algunos años tomé una clase muy afortunadamente aquí con Jaime Humberto Hermosillo de dirección, y dio un consejo que siempre lo he tenido en mente, que dice él que un director debe de ser el primero que llega al plato, ¿sí? Porque lo primero que debe de saber es dónde va a colocar la cámara, porque a partir de la cámara todo lo demás va a girar, ¿no? Los actores, la tramoya, todo va a estar orquestado a partir de dónde se emplazó la cámara. Entonces el emplazamiento de una cámara en el cine es fundamental, y siento que Paul Strand vertía esa experiencia en cada foto que lograba. La que sigue. Aquí muestro cómo trabajaba Paul Strand. Él trabajaba con cámaras grandes y montadas en tripié, y se dice, no pude encontrar una foto que lo mostrara, pero se dice que utilizaba
una lente especial que se inventaron para otra cosa, que son unas lentes que tienen un espejo para que, digamos, la toma se haga de lado. ¿Para qué? Para que las personas que están ahí crean que el fotógrafo está fotografiando otra cosa. Entonces él se ponía, en realidad estaba encuadrando a las personas que tenía a su derecha o a su izquierda, y ahí estaba como esperando la foto y todo, pero en realidad estaba esperando a que las personas que estaban al lado estuvieran colocadas de la manera que él quería, que se olvidaran de él. De hecho, si regresamos a la foto de Ghana, la anterior, me gusta mucho el detalle del hombre que está volteando a la cámara, ¿no? Yo está haciendo como una expresión de, bueno, ¿y este hombre qué está haciendo? ¿Por qué está tanto tiempo ahí tardándose en tomar la foto? De hecho, comenta un especialista en el trabajo de Strand, que Strand era desesperadamente paciente. Toda la gente que estaba con él siempre ayudándole se desesperaba porque era en extremo meticuloso y lento, ¿no? La que sigue y luego la que sigue la que sigue. Bueno, pues esto me da oportunidad de hablar un poquito de su mirada tan detenida y lo que dio título a esta charla, que es que él dice: todo buen arte es abstracto en su estructura. La que sigue. Esta fotografía es de 1928, es una fotografía que le respeto mucho, porque tiene esta cuestión de ser una naturaleza muerta, entre comillas, porque en realidad es una foto de naturaleza viva, está ahí eso plantado, pero está como interrumpida, está oculta detrás de estas líneas tan fuertemente rectas que forman estos pastos secos, ¿no? ¿Sí? Y que le dan esa estructura como pareciera una imagen interrumpida a través de líneas, ¿no? Que están en el mismo lugar. La que sigue. No, se pasaron. Aquí vuelvo a comprobar, y la otra fue de 1920 y tantos, esto es 1973, y como esa idea rondó siempre por su cabeza, y siempre que se daba la oportunidad volvía a disparar sobre eso, ¿no? Sobre esa idea donde hay una foto detrás que es interrumpida completamente por unas líneas muy agresivas que están al frente y que a la vez son muy orgánicas, porque a final de cuentas en las dos han sido cuestiones que tienen que ver con el mundo vegetal. La que sigue. Bueno, el final, él después de México tuvo una acusada tendencia socialista, al grado de que fue de los que salió del país huyendo, ¿verdad? Porque ya estaban muy sobre de él, y se retiró a Francia, ¿sí? Y en ese retiro logró otro tipo de trabajo ya muy al final de su vida, que es un trabajo que también le respeto muchísimo, porque es un trabajo en extremo silencioso. La que sigue. Pues un trabajo muy sencillo, está hecho en el jardín de su casa o en los alrededores de un pueblito que se fue a vivir, que se llama Ojerval, no sé cómo se pronuncia, es en francés, pero son fotografías muy sencillas que muestran una maestría enorme, pero muy callada, muy callada. Hay una composición, todo eso que aprendió en hacer estructuras muy evidentes, ahora ha roto ese andamiaje y no es tan fácil ver esa estructura porque es más orgánica. Logró llegar a ese detenimiento de la mirada, donde ya no hay nada, digamos, que tiene que ver con la mano del hombre, sino ahora directamente la naturaleza, ¿no? Una de sus ideas que dice él en torno a esta cuestión de llegar a esta expresividad plástica de las imágenes. Lo patético es que la idea de lo que los fotógrafos han tenido de la pintura es muy acrítica y rudimentaria, como la noción popular del artista, ¿no? Ahí de repente, como este divorcio, no, la pintura es una cosa, la fotografía es otra, pero como lo mencioné,
esta Laura tiene este libro donde habla de cómo hay ideales o temas que atraviesan horizontalmente ambas disciplinas y que donde se separan es precisamente en sus cuestiones expresivas muy implícitas, como podríamos decir en este caso la nitidez, ¿sí? La nitidez, la precisión, ¿sí? Que en la pintura pues no se logra porque sería demasiado elaborada. Creo que la pintura precisamente se fue al otro lado, a lograr con pocos elementos decir algo, porque aquí están todos implícitos al momento que disparas. Realmente lo que hay de atrás es una preparación previa pues muy fuerte, ¿no? Que es lo que yo veo en estas imágenes de Strand. La que sigue. De nuevo una sencillez extrema y una observación, porque a final de cuentas es la hoja misma con distintos matices, ¿verdad? Que hacen como si estuvieran varias hojas ahí representadas, pero es simplemente una cuestión cromática. Esto es una visualización muy extrema y muy sencilla porque puede pasar como pues una simple fotografía de una hoja, ¿no? La que sigue. Esta es todavía un poquito más fotográfica, por decirlo expresivamente. El contraste ayuda mucho a que esas líneas sean muy advertidas, ¿sí? Aquí comentaré otra cuestión que dice él, que se me hace una declaración bastante fuerte pero muy pertinente. Dice: la fotografía tiene una tradición, a pesar de que muchos de los que hoy fotografían no son conscientes de ello. Esta es, por lo menos, una de las razones por las que son víctimas de la debilidad y de los falsos conceptos de esta tradición, y que son incapaces de clarificar o añadir nada más a su desarrollo. Y es muy cierto, si no entendemos la tradición, si no entendemos finalmente Paul Strand, podríamos hablar otra parte donde es toda la influencia, toda la tradición que hay detrás de sus fotografías y que fue añadiendo en la medida que fue conociendo a estos grandes fotógrafos, entre ellos Adjet, en fin, hay tantos fotógrafos que veo yo detrás de las imágenes de Strand, que veo una tradición y que definitivamente el, digamos, innovar o el decir algo nuevo tiene que ver más con esa capacidad que se tiene de asimilar esa tradición y proyectar otros elementos que tienen que ver más en relación a nuestra época. Ya como un pequeño anexo y final, la que sigue, por favor, su legado, la que sigue. Strand estaba muy a favor de que la obra fotográfica no fuera tanto las exposiciones donde se viera, sino que él veía mucha potencia en los libros, en la posibilidad de que muchas personas y a través del tiempo pudieran ver esas exposiciones a través de sus libros. Entonces los libros de Strand para él son parte fundamental de su obra, ¿sí? Son parte fundamental. Y otra, bueno, aquí lo que estamos viendo son unas páginas de la revista Camera Work, ¿sí? Que estaba impresa en heliograbado, que era una técnica de grabado. Stieglitz se le quedaron muchas revistas de estas porque eran muy caras y fueron varias personas pues a pedirle de regalo alguna, y lo que hizo Stieglitz fue donó a algunas bibliotecas muy importantes colecciones completas del Camera Work y las demás las quemó. Dijo que ninguna regalada, ¿sí? Ninguna regalada, ¿sí? Solamente donó las que él consideraba que deberían de preservarse para que el Camera Work estuviera presente en la historia de la fotografía, pero las demás las quemó. Esta lo saqué de una subasta, no me acuerdo, $30,000, una cosa así, porque son heliograbados finalmente, son heliograbados con una gran calidad. De hecho, en la otra página, pues se entintó un poco, se marcó ya la tinta de la revista, ¿no? Pero estaba hecha en heliograbado. La que sigue. Bueno, Paul Strand, bajo esta experiencia de haber sido publicado en el Camera Work, con los años publicó pues esta carpeta que para él le fue la más significativa, que fue la mexicana, y la imprimió en heliograbado y fue muy sonado esa carpeta porque se revivía de nuevo esta técnica del heliograbado, ¿sí?
La que sigue, yo siento que las fotocopigrafías que están aquí adentro tienen esa relación de saber ese pasado de Paul Strand relacionado a las artes gráficas, al hecho de la reproducción de la imagen como obra, con esta multiplicación dada a través de otros soportes, que en este caso es un soporte muy estable. Se quita esa parte del componente químico que es muy delicado a la luz y se agrega este componente de tinta que es mucho más resistente, ¿sí? Se cambia la naturaleza pues fotosensible a una naturaleza de tinta y papel que preserva mucho más las imágenes, ¿no? Y que es una tecnología que se ha usado por mucho tiempo y actualmente se sigue preservando, se siguen haciendo oleograbados, sigue siendo una técnica vigente y que busca preservar este legado visual de la fotografía a través de técnicas mucho más artísticas. Pues muchas gracias por su atención y su paciencia. Esto fue pues el legado de Paul Strand. Gracias.